¿Qué tal, chicos? Espero que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy vamos a continuar, vamos a complementar la práctica del video anterior, ¿sí? Donde ya aprendimos a usar más de una interfaz, ¿sí? Recordemos que teníamos una interfaz sencilla, que lo único que hacían, en este caso los botones, era mandar a llamar o mostrar la segunda ventana, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a ver, número uno, cómo ocultar la primera ventana en caso de que no quiéramos que se muestre la primera ventana, el primer for, y solo se muestre el segundo al momento de ejecutar. Número dos, cómo pasar parámetros de un formulario a otro, de una interfaz a otra, y obviamente usarlo. Número tres, obtener la edad a partir aquí de la fecha de nacimiento de la persona, lo cual es muy sencillo, lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Lo primero que voy a hacer, lo primero que les voy a mostrar es cómo ocultar el primer for. Entonces recordemos que aquí yo tengo dos botones, ¿sí? Y los dos métodos tienen el mismo código. Hago una instancia y la muestro. Si yo quiero simplificar esto para ahorrarme código, recordemos que si yo declaro una variable fuera de cualquier método, la convierto en una variable universal. Entonces, si yo la pongo aquí, por ejemplo, no quedaría en ningún método, ¿sí? Entonces, mi objeto que se llama 2, que yo le llame 2, es un objeto universal y aquí entonces solo voy a mandar a llamarlo, ¿sí? Entonces, la línea de código que me va a mí a permitir ocultar, por decirlo de alguna manera, ocultar mi formulario es this. En algún momento ya mencioné que es this, proviene, es importante entender el inglés. Punto hide. Si tienen noción del inglés, sabrán que hide en inglés es esconder o también se puede traducir como ocultar, ¿sí? Vamos a probarlo. Esto lo hice en el botón 1, en el botón 2 lo dejé tal cual estaba. Ejecuto mi programa. Espero que no me arroje ningún error. Ahí está. No me está arrojando ningún error. El segundo botón es el que vimos la clase, el video anterior. Vean que me están apareciendo los dos formularios, ¿sí? Pero en el primero, que es donde acabo de agregar la línea del hide, al momento de que yo presiono este botón, vamos a ver si me arroja algún error. Sí. Y me dice, a ver, perdón, vamos a esperar aquí a que responda mi máquina. Ok. No se puede obtener acceso al objeto eliminado. Muy bien. Vamos a detener entonces mi ejecución. Lo voy a volver a ejecutar. Voy a presionar el primer botón. Ahí está. ¿Sí? El error anterior es porque ya se había abierto previamente el segundo formulario. No se cerró correctamente. Ahorita les voy a enseñar esta línea de código. ¿Sí? Pero bueno, vean ustedes que la primera ventana está oculta. ¿Sí? Pero si yo cierro esta ventana, no me muestra nada, pero se sigue ejecutando mi programa. Dense ustedes cuenta que mi programa se sigue ejecutando, pero no me está mostrando ya ninguna ventana. Entonces, es necesario que, de hecho aquí lo voy a cambiar de posición, lo voy a poner antes del show, y es necesario que en el for número 2 voy a controlar un evento que no había yo controlado hasta este momento. ¿Sí? Y es precisamente, déjenme ver si está en orden alfabético, ¿sí? Tenemos dos métodos, dos eventos, form closed y form closing. ¿Sí? El primero, vean ustedes que aquí en la descripción nos dice cuándo va a tener lugar este evento y dice form closed. Tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario después de haberlo cerrado y especifica el motivo del cierre. Form closing
tiene lugar cuando el usuario cierra el formulario antes de cerrarlo y especifica el motivo del cierre. ¿Sí? En este caso vamos a usar form closing. Y aquí lo que vamos a hacer es una instancia al primer form. ¿Ok? Entonces, hice una instancia al primer formulario que se llama for1, ¿sí? Y lo que hice es mostrarlo. Entonces, vamos a probarlo. Tenemos aquí la ventana principal. Al presionar masculino, se oculta la primera interfaz, la primera ventana, se nos muestra la segunda. Al momento de que yo cierro la segunda ventana, me vuelve a aparecer la primera. ¿Sí? Vean. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cerrar mi formulario al hacer clic sobre un botón? No específicamente sobre el botón de la barra de título de cerrar, sino a través de un botón que yo puedo programar. Bueno, voy aquí a agregar entonces un botón. ¿Sí? Aquí le voy a poner en texto, cerrar. Y lo que voy a poner es this.close. Ok, vamos a probarlo. Ahí está. ¿Sí? La línea de código es muy sencilla. This.close. ¿Sí? Esta es la línea de código. Se los voy a poner aquí. Perdón, tengo que finalizar la ejecución. Es el código para cerrar un form. ¿Ok? Entonces, recordemos, si yo quiero mandar a llamar una segunda interfaz, es con .show. Hago la instancia y utilizo el .show. Si yo quiero cerrar una ventana usando código, this.close. El método que estoy utilizando para mandar a llamar a la primera interfaz es form closing, ¿sí? Que ya lo mencionamos, ya lo leímos. Este evento se manifiesta o tiene lugar cuando se está cerrando el formulario, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí voy a agregar también el this.hide. ¿Ok? Y por último, voy a calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento. Es bastante sencillo. Aquí en el botón de registrar voy a calcular la edad. Voy a declarar una variable del tipo entero que se llame edad y le voy a asignar el siguiente valor. Hay una clase, perdón, hay una clase que ya existe. Nosotros no la hicimos. Son clases que ya están en Visual Studio, que pertenecen al lenguaje de C#, y en este caso se llama DateTime. ¿Sí? Si vuelvo a repetir, si tienen noción de inglés, date, ustedes saben que significa fecha, time significa tiempo. Y de aquí vamos a utilizar el método now, ahora es la traducción al español, .year.
¿Qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy diciendo es, dame el año actual en el que estamos. En este caso, pues sería 2020. Ya en unos días, pues sería 2021. Sí, pero lo que hace esta función es que me va a dar el año actual. Si estuviéramos hace un año, pues sería 2019 y así sucesivamente. Y lo que le voy a hacer es, perdón, es arrestar lo que el usuario haya ingresado. Recordemos que el usuario ingresó su fecha de nacimiento a través de un Day Time Picker. Entonces, sería Day Time Picker punto value, es decir, valor, el valor que el usuario ingresó, punto year. Porque el usuario ingresó su día, su mes y su año de nacimiento. Pero para practicidad solo nos interesa el año. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es al año actual, que sería en este caso 2020, le vamos a restar el año que la persona haya ingresado como su fecha de nacimiento. Y punto y coma. ¿Sí? Y a través de un message box vamos a mandar el siguiente dato. Recuerden que estoy mandando a imprimir texto y edad es del tipo entero, entonces voy a usar el punto to string. ¿Sí? Ok, entonces nos va a aparecer su edad es, el dato de la edad y gracias por registrarse. Vamos a probarlo. Ahí está. Voy a seleccionar, por ejemplo, el año 2000. ¿Sí? Cualquier día y mes no tiene relevancia. Y al momento de que yo le den registrar, vamos a ver si ahí está. Y es correcto, estamos en el 2020, la persona nació en el 2000, nos dice que la edad es 20. Y obviamente, gracias por registrarse. Si queremos que aparezca años, bueno, es muy sencillo. Vamos a agregarle aquí años. ¿Ok? Y ya de esa manera en el mensaje va a aparecer este, este dato. ¿Ok? Por último, de lo que había comentado que íbamos a ver. ¿Cómo pasar datos entre interfaces? Bastante sencillo. Y se hace de la misma manera como cuando pasamos, datos a la clase agregada. En este caso, vean ustedes, lo voy a hacer con un constructor. Y lo que voy a pasar es el género. ¿Sí? En este caso, masculino, segundo formulario, lo único que yo voy a hacer es agregar un label. ¿Sí? Voy a hacer un poco más larga mi ventana. Que sería un label 8. Y lo que yo voy a hacer, entonces, si lo vamos a hacer a través de un constructor, recordemos que de manera predeterminada ya existe un constructor. ¿Cómo sabemos que es un constructor? Porque tiene el mismo nombre que la clase. Vean que mi clase se llama segundo for y el constructor se llama segundo for. Aquí lo que yo voy a hacer es pedir, ¿sí? Una variable. En este caso voy a pedir una variable del tipo string que sea género. Y en el label que voy a insertar, ¿sí? Recordemos aquí en el segundo formulario, voy a agregar un label, que sería el label 8, ¿sí? Aquí yo voy a mostrar el género. Label 8.text va a ser igual a género. ¿Ok?
Y entonces, en el form 1, cuando yo haga la instancia, tengo que pasarle ese dato. Por tal razón, una vez más, voy a tener que hacer la instancia dentro de cada uno de los métodos. ¿Por qué? Porque va a cambiar el parámetro que yo voy a pasar. En el caso del primer botón, voy a pasar el método masculino. Y en el caso del método 2, femenino. ¿Sí? Entonces lo ejecuto y vamos a probar. Si yo presiono el segundo botón, por ejemplo, vean que aquí me aparece el dato que yo pasé. Y de esta manera yo puedo pasar datos, yo puedo pasar información entre formularios y poder hacer uso de ellos. Si yo le doy aquí en registrar, su edad es 0 años, porque recordemos que tenemos, nosotros de manera predeterminada pusimos que nos mostrara la fecha actual, que en este caso es 7 de diciembre del 2020, por eso dice que tenemos 0 años, que 2020 menos 2020 nos marca 0. ¿Ok? Si yo aquí cambio el año, por ejemplo 2001, y le doy en registrar, ahora sí me aparece 19 años. Gracias por registrarse. ¿Sí? Le voy a dar en cerrar y listo. Entonces, si yo quisiera agregar una clase, una tercer clase, la forma de usarla sería exactamente igual a las prácticas pasadas. No cambiaría en nada. En mi clase yo puedo crear mis métodos, los métodos pueden o no pedir parámetros y al momento en el que yo hago la instancia, pues le voy a pasar esos parámetros. ¿Sí? Eso no cambiaría en nada. Solo aquí cambió un poquito a lo mejor al momento de cambiarlo en form porque lo hicimos con constructores y no lo hicimos con métodos como tal, que un constructor es un método sí, pero con características especiales. Sí, eso lo vimos ya en el primer parcial, me parece. ¿Ok? Si alguien tiene dudas respecto a los constructores, con mucho gusto, mándenme un mensaje y les paso la información de los constructores. ¿Ok, chicos? Entonces, les voy a poner el código, voy a hacerlo un poco más pequeño. Voy a quitar este espacio para que se aprecie todo. Un poquito más pequeño, déjenme ver. Ahí está. Este sería el código del formulario número 1, del form 1. ¿Ok? Este sería el del form número 2. Aquí lo voy a tener que hacer todavía más pequeño. Ahí está. Este sería el código del formulario número 2. Solo le voy aquí a agregar un espacio para que se vea de manera correcta al momento de imprimir el mensaje. ¿Ok? Y listo, chicos. Esta sería la segunda y última práctica de este tercer parcial. Cualquier duda, con toda confianza, por favor, mándenme un mensaje, un correo, y con mucho gusto trataré de contestarles a la brevedad. Que les vaya muy bien, seguimos en contacto.